Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a este acto del que el Ayuntamiento de La Peza se siente tan orgulloso. Estoy encantada de ver tantas caras que están sin duda interesados en nuestra historia y en saber qué es lo que les vamos a contar. Gracias a los miembros y cuerpos, a los miembros y fuerzas de seguridad del Estado, gracias a la Guardia Civil por acompañarnos, gracias al señor diputado de Cultura, gracias Santiago por estar aquí entre nosotros. Es una gran satisfacción saber que nuestra historia ha trascendido y es tan importante. Gracias por acompañarnos. Os voy a contar un pequeño secreto. Yo había creído casi desde siempre que el alcalde Carbonero había muerto. A mí me contaron que en una ocasión vinieron los franceses a La Peza, lucharon como valientes, pero que a los pocos días, multiplicando las tropas por 10, volvieron a llegar y nuestro alcalde Carbonero, nuestro héroe, no tuvo más remedio que tirarse por un tajo antes de entregarse a los franceses. Pero fijaros las cosas, un día soñé que no había muerto, que el alcalde Carbonero seguía entre nosotros y que estaba vivo. Pues eso me pasó en el año 2010. Hacía ya 200 años de este hecho histórico tan memorable y tan entrañable para nosotros. En ese momento empecé a contar esta ilusión a un grupo de amigos del pueblo, colaboradores, y ellos empezaron a soñar también que efectivamente puede que el alcalde Carbonero no hubiera muerto. Y entre todos, asociación de mujeres, vecinos que no pertenecían a ningún tipo de colectivo, incluso el cura, Antonio Solís, colaborador incansable, infatigable, Alfredo, nuestro alcalde Carbonero, Águeda, tantos y tantos colaboradores, empezamos a fraguar ese sueño y nunca pensamos que lo íbamos a poder hacer realidad. O a lo mejor se iba a quedar ahí, en un intento, pero realmente ocurrió. El 28 de agosto del año 2010 nos dimos cuenta que el alcalde Carbonero podría haber muerto su cuerpo, pero que su espíritu seguía vivo, porque yo lo vi en la cara de todos y cada uno de los vecinos de mi pueblo, que ese día hicieron que para nosotros fuera sin duda el más feliz del mundo, porque vimos cómo entre todos fuimos capaces de resucitar a ese héroe que nos habían dicho que ya estaba olvidado y enterrado para siempre. Y para mí no habrá seguramente mayor satisfacción en todos estos años de política que ese día en el que vi al alcalde Carbonero de verdad vivo entre nosotros y que nos dio ánimo y fuerza para unirnos, para olvidarnos de cuestiones políticas, para olvidarnos de enfrentamientos personales y para de verdad hacernos sentir que 200 años después el pueblo de La Peza seguía tan unido, tan fuerte y tan firme y capaz de derrotar a cualquier enemigo y a cualquier crisis, por fuerte que viniera, ¿no? Eso para mí ha sido un revulsivo que me ha hecho tomar impulso, y en estos momentos de tanta dificultad económica yo creo que esa ilusión ha permanecido en el alma de cada uno de nosotros. Y fijaros dónde nos encontramos ahora. El alcalde Carbonero ha sido ya para nosotros un sueño hecho realidad que hemos transmitido a nuestros hijos, seguramente a nuestros nietos, y permanecerá a lo largo de como mínimo otros 200 años más. Gracias por hacer que eso haya sido posible. Muchas gracias y bienvenidos. Fruto de ese espíritu ha sido este libro que hoy os vamos a presentar y que sin duda, gracias a la aportación económica, como no puede ser de otra manera, todo se tiene que hacer con dinero,
de la excelentísima Diputación Provincial. Hoy tenemos el orgullo de mostraros y ahora tendréis ocasión de recibir un ejemplar del mismo. Seguramente que la historia os fascinará y que la historia os hará revivir de nuevo aquellos días y sentirlos como si estuviéramos ahora mismo presentes. Para ello vamos a contar con la mesa que ahora Antonio Solí os va a presentar, y solamente pues quiero que sepáis que la Diputación Provincial de Granada es cierto que ha apostado por una serie de proyectos singulares, como un ciclo de cine histórico referido a la Guerra de la Independencia y a ese periodo histórico que hemos hecho posible gracias a esa aportación económica. Hemos hecho esta edición especial, tan preciosa, un facsímil que también han colaborado de manera absolutamente maravillosa y que esto sea una realidad, y que también hemos podido traer a la banda de música del Alfarón para que ellos, con un proyecto singular que se denomina La Música en el Bicentenario, pues hagamos de este sueño una realidad y que podamos compartirlo entre todos. Ahora os paso la palabra, voy a pasar la palabra a Antonio Solí, como digo, uno de los más fieles colaboradores, y yo creo que no en vano ha sido juez de paz durante 18 años. No por casualidad se dedica a la enseñanza, no por casualidad es director de su instituto en Benalúa de Guadix, donde imparte clases, y tampoco por casualidad seguramente es presidente de la Peña Taurina de La Peza. Así que, Antonio, tú sabes que para mí es un placer tenerte siempre a mi lado, porque de forma absolutamente desinteresada colabora en todo lo que necesita La Peza, porque él está por encima de cualquier otra cuestión y consideración, y sé que va a estar apoyándome a mí o al que venga siempre y en todo momento. Gracias, Antonio, por ser así y por hacer posible que los sueños en este pueblo tan humilde se hagan realidad. Bueno, pues después de tus palabras yo ya, ahora me da el nervio ese que me da a mí y ya no sé qué decir. Muchas gracias. Sabes que todo proyecto cultural que se haga en La Peza cuenta con mi apoyo y con mi trabajo. Y como para mí es un placer trabajar en esta recreación histórica, pues ahí me tienes a tu lado para esto y para otras muchas cosas. Muchas gracias, Felipe. Bien, la batalla contra los franceses del pueblo de La Peza quedó inmortalizada, sucedió el 15 de abril de 1810, durante la Guerra de la Independencia, pero quedó recogida e inmortalizada por Pedro Antonio de Alarcón en un cuento del que su primera edición en forma independiente fue en la revista El Museo Universal, en su número 17, y se publicó el 1 de septiembre de 1859. Después, en 1881, se edita en la recopilación Novelas cortas de don Pedro Antonio de Alarcón, una segunda serie de historietas nacionales. Esta obra se continúa editando a todo lo largo del siglo XIX y XX, destacando por su cercanía poética y emocional. La versión digitalizada, que es la última que se ha hecho de estas novelas cortas de Pedro Antonio de Alarcón, historietas nacionales de 1885, se puede encontrar en la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional en acceso libre y gratuito. Bien, el martes 21 de agosto, antes de ayer, prácticamente antes de ayer, se presentó un facsímil que, como ha dicho Celia, ahora se va a hacer una entrega a cada uno de los presentes de él en Diputación, de este cuento de Pedro Antonio de Alarcón, El Carbonero Alcalde, reeditado por el Ayuntamiento de La Peza y Diputación de Granada, con motivo del 200 aniversario de la gesta vivida por el pueblo de La Peza. En esta edición, además de la lectura, podemos encontrar un CD al final con la recreación radiofónica emitida en el 2010 por el programa Hoy por Hoy de la cadena SER, que, como sabéis la mayoría, fue Antonio Rodríguez el promotor un poco de esto, y está muy interesante y espero que os guste. Para presentar este facsímil tenemos una mesa, creo que de lujo. Voy a empezar por presentaros a don José Antonio González Alcalá, actual diputado de Cultura en la Diputación de Granada. Compagina esta misión con la de ser alcalde de la ciudad de Guadix, con lo cual paisano nuestro. Nació también en Guadix el 21 de diciembre de 1955.
Decir de él que es secretario general del Partido Popular en Guadix y miembro de la Dirección Ejecutiva Provincial del Partido Popular. Lleva siendo concejal y portavoz en el Grupo Municipal de Guadix desde 1999 hasta 2007. Concejal y portavoz y primer teniente de alcalde en Guadix desde el 2007 hasta el 2011. Desde el 2007 al 2011 es diputado provincial en la Diputación. También es maestro y licenciado en Geografía e Historia, diputado electo provincial de Cultura de Granada y vicepresidente del Patronato Federico García. De él espero que se dirija a nosotros y nos explique cómo se ha llegado a la publicación de este facsímil. Y nada, que tiene usted la palabra. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes a todos. Ha dicho un montón de cosas de lo que yo apenas ya recuerdo. Bueno, yo voy a ser muy breve, puesto que hoy lo importante es la pieza, el alcalde Carbonero y la explicación y la conferencia que nos van a dar sobre este tema. En primer lugar, el lema de nuestro presidente provincial es Granada es provincia, y lo tiene muy metido dentro de, no solamente de su cabeza, sino de su corazón, y lo está demostrando. Y está haciendo que todos los que creemos en ese proyecto, pues tomemos ese principio como fundamental en todas nuestras actuaciones, de tal manera que su despacho está en la calle, y no solamente eso, ha recorrido prácticamente todos los municipios de la provincia, sino que incluso por primera vez en la historia de la Diputación ha sacado la corporación provincial y la ha llevado otros días al último de los pueblos de la provincia, no por ser el último, digo, en cuestión de lejanía, a Albacete, un anejo de Puebla de Don Padroque. Y quiero trasladarles a ustedes pues un saludo de su parte, muy afectuoso, porque yo creo, Celia, que fue una de las primeras visitas que hizo ya el presidente, que hizo con todo su equipo aquí, que estuvimos viendo, ¿te acuerdas que estuvo aquí? Y quiso que la pieza, pues, conocer los problemas de la pieza de primera mano, y me consta que él ha estado aquí siempre con mucho cariño, preocupándose por las cosas de la pieza. Y vengo a saludarle en nombre suyo. Ahora está preparando el inicio del curso político, y en los próximos días comenzaremos con el mismo trabajo que hasta ahora llevamos en el año que tenemos de gobierno, y seguramente intentando solucionar, aun a pesar de la crisis, los problemas que puedan tener nuestros pueblos. Bien, nosotros hemos colaborado no solamente económicamente con el facsímil, con esta hermosa joya, porque esto es una joya del autor acitano tan querido para todos nosotros, con esta historia del carbonero alcalde. No solamente se ha colaborado de manera económica, como yo digo, porque eso es lo de menos. La imprenta está dentro de mi área, y quiero aprovechar también para que nuestros alcaldes que no lo sepan, que sepan aprovecharse de eso, de esa circunstancia que tenemos y que tenéis en el Diputado de Cultura. Pero yo quiero felicitar al equipo de técnicos de la Diputación de Granada, porque hacen extraordinarios trabajos como este. Esto es un bello regalo que vuestra alcaldesa y vuestro equipo de gobierno, vuestra corporación, ha querido pues acompañar al elenco de actividades que a partir de ahora vais a tener en estos próximos días, y que estáis haciendo historia. Y la Diputación sencillamente quiere colaborar pues con ese afán que decía su alcaldesa, de creerse su historia, de seguir con el mismo espíritu que se plasma en el carbonero alcalde, y no solamente eso, sino de poner el nombre de la pieza en cuantos mayores rincones del mundo, mejor. Yo creo que estáis haciendo un extraordinario trabajo. La pieza se está oyendo por el mundo, Carbonero alcalde se está oyendo por el mundo, y no solamente eso, su historia y la trascendencia que tuvo entonces, y el espíritu que deseáis mantener vivo ahora en vuestro pueblo, sino también la posible trascendencia turística y económica que pueda traer a vuestros pueblos, a este pueblo en concreto, pues esta imaginación que muchas veces los alcaldes tienen que echar, y cuando no hay otras cosas,
pues tenemos que echar mano de la imaginación y decir qué puedo hacer yo por mi pueblo que suponga el ir creciendo económicamente y socialmente. Solamente eso, darles las gracias, disponer la disposición, toda la Diputación a disposición de ustedes y de su equipo de gobierno, y que nada, que nos tienen pues para aquello que podamos ayudar. Buenas tardes también a los alcaldes que nos acompañan, está el alcalde de Darro, está el alcalde de Diezma, que han querido también compartir con nosotros pues, este acto tan hermoso. Y a ustedes pues que tengan una feliz fiesta y que sigan con ese espíritu, el espíritu del carbonero alcalde que su alcaldesa ahora ella tanto reivindica. Así lo hizo el otro día en Granada, decía, ¿quién me iba a decir a mí que una alcaldesa, después de 202 años, reivindicara también el mismo espíritu que tuvo aquel carbonero alcalde de la Guerra de la Independencia? Muchas gracias a todos. A continuación, le voy a presentar a don Nicolás Manuel Ozáez Gutiérrez. Él nos dará una breve pincelada de cómo se encontraba España en esta época que nos atañe, la época de nuestro alcalde carbonero, para situarnos y entender en parte cómo se encontraba la nación en aquellos momentos. A don Manuel nosotros le conocemos desde hace 2 años por ser teniente de los franceses, y eso creo que no es bueno en el pueblo de La Peza, ser francés no es bueno. En fin, broma aparte, no es francés, pues nació en Jaén hace 52 años y vive desde hace 30 en Bailén. Decir de él que es graduado social, asesor fiscal y agente de la propiedad inmobiliaria, y ha realizado estudios de Sociología y Ciencias Políticas en la UNED. Es redactor jefe de la revista Bailén Informativo, es secretario de la Asociación Cultural Caecilia y de la Fundación Literaria Provincial Federico Mayor Zaragoza. Miembro del grupo de poetas El Olivo desde hace ya 25 años y miembro de la directiva y fundador de la agrupación astronómica Stephen Hayek y de la Federación Jienense de Agrupaciones Astronómicas. En el aspecto literario, decir de Manuel que ha publicado libros de poemas, Monografía de la Discordia, Premio Federico Mayor Zaragoza de Jaén, y Secretos de Fe, Premio Caecilia 1995 de poesía, participando en las antologías poéticas Poetas por la Paz, homenaje a Rafael Alfaro, homenaje a Federico Mayor. En octubre de 2010 publica su primera novela, Nunca supieron de qué guerra se trataba. Ahora se encuentra inmerso en una segunda novela de un corte más intimista. Su febril actividad a favor de la historia y de la cultura le llevan a dirigir proyectos de recreaciones históricas en Bailén, Guarromán, Mengíbar, Villanueva de la Reina, en Granada, en Huesca, en La Peza, Pinos Puente, o proyectos literarios como Camino Real. Desde el año 2006 dirige un grupo de recreación histórica de artillería de época napoleónica, asumiendo el rol de teniente, representando los pasajes de nuestra historia por todos los lugares de España. Asimismo, es suboficial reservista voluntario en activo de las Fuerzas Armadas Españolas. Tiene la palabra don Manuel. Muchas gracias. Yo, como el diputado de Cultura, no sabía que tenía tanto currículum. En fin, Celia, alcaldesa de La Peza, señor subdelegado del Gobierno de Granada, señor diputado de Cultura, señor moderador, autoridades y pueblo de La Peza y otros visitantes. Muchas gracias por invitarme a la presentación de La Peza, que bueno, es un pueblo al que ya le tengo cierto cariño, bastante cariño. Efectivamente, desde hace 2 años contactamos a través de Celia. Yo conocía la historia no del alcalde Carbonero, conocía la historia del Cañón. Después llegó lo del alcalde Carbonero y la verdad que me había impresionado. Y la verdad que bueno, es un pueblo que no hablo de mí solo, mi grupo se le ha acogido de maravilla. La gente, es verdad lo que decía el diputado de Cultura, se está hablando de La Peza, en Bailén se habla de La Peza, en muchos pueblos que hemos
que hemos visitado se habla de La Peza, y La Peza, hasta que, digamos, se recreó su hecho histórico, no se nombraba tanto, era más conocido porque pasábamos por la carretera y veíamos un letrero que decía La Peza, y no más, ¿no? Y gracias a eso, pues, se ha puesto en valor la historia de La Peza. El 19 de julio de 1808, el invicto ejército francés, Napoleón, sufrió su primera derrota en la ciudad jiennense de Bailén, mi ciudad. De ese episodio histórico derivaron múltiples consecuencias en las que no pretendemos profundizar, por no ser la materia que hoy nos ocupa. Sí resaltaremos que una de ellas fue que Europa comprobó que era posible vencer en campo abierto a la todopoderosa maquinaria de guerra gala. La segunda, el inevitable espíritu de independencia que recorrió cada pueblo, cada vivienda y cada corazón de aquella España paupérrima de principios del siglo XIX. A pesar del endémico atraso social y económico que se vivía en el país, consecuencia, entre otras, del mal gobierno de unos reyes dedicados al ocio permanente y a la vida cortesana, los españoles supimos unirnos en la lucha contra el invasor. Fuimos capaces de crear un parlamento heterogéneo de naturales y criollos venidos de ultramar, en la isla de León, actual San Fernando, a cubierto de los avatares de la guerra, y tal vez un hito importante que en ocasiones olvidamos: idear una constitución, la Pepa, de 1812, que hoy por todo el territorio conmemoramos. Como agua brava, corrió la noticia de la victoria de Bailén, celebrándose como hoy pudiéramos celebrar el triunfo de la Roja en fútbol. Fueron decenas, cientos, los episodios que se contabilizaron donde el pueblo llano, hasta entonces dormido, se amotinó contra la tiranía y usurpación del opresor. Y entre estas narraciones a los que nos gusta la historia, pero también la literatura, nos encontramos con las historietas nacionales de Pedro Antonio de Alarcón y con la epopeya de La Peza. Es cierto que los revolucionarios franceses estaban convencidos de que sus ideas de libertad, igualdad y fraternidad significaban progreso para las regiones y naciones de Europa, en una idea de europeísmo a la carta impuesto desde el Parlamento parisino, curiosamente con ciertos paralelismos con esta Europa actual de imposiciones y condiciones que se establecen desde Bruselas, frente a la otra corriente imperante en Occidente, representada entonces por Gran Bretaña, de monarquía caduca e imperialismo opresor, pensaba. Con estas premisas ocuparon la península ibérica, aislando el reducido espacio que ocupaba Portugal, histórica y fiel aliada de Inglaterra. Y en esa ocupación, que entendían pacífica y sumisa, numerosos pueblos se alzaron contra el invasor. Caso del madrileño en el glorioso 2 de mayo, que inmortalizara Goya, y siguiendo la línea en dirección a la bahía de Cádiz, las tierras de Castilla-La Mancha, de Peñaperros, Córdoba y en sus retrocesos Bailén, donde el general Reding, bajo la orden del general Castaño, humilló al águila napoleónica que elaboraba el ejército de Dupont. Pero no todos los pueblos fueron hostiles, como Tíbar, de donde era alcalde el famoso guerrillero el tío Caridad. Pues también se dieron casos como el de la Junta Central de Granada, de corte claramente afrancesada, que en Pinopuente decidieron pactar con el general Horacio Sebastiani, justificándolo con el argumento literal de el bien de la ciudad, para librarla de los horrores de la guerra y ponerla cubierto de toda invasión. O el mismo Guadix, ocupado, por enumerar algunos episodios cercanos a La Peza. Aunque podríamos hablar de cientos, incluso de miles, en los que los dirigentes de una aldea o ciudad, en aras de proteger vidas y haciendas, aceptaron la sumisión al invasor. En otros casos era por convicción, por adhesión a la idea que importaba el ejército imperial napoleónico, y al que se sumaron incontables intelectuales y artistas denominados afrancesados, como el citado Francisco Goya, o escritores como Meléndez Valdés o Leandro Fernández de Moratín, e infinidad de políticos como Cabarrús, y que otros redenominaron como colaboracionistas. Estos supusieron, según la fuente consultada, entre 5.000 a 12.000 españoles.
Si bien también se dieron casos de afrancesados que pasaron a la fila de los patriotas, como el mismo Jovellanos o Quintana. Río y río de tinta han corrido sobre las razones para apoyar u oponerse al pujante poderío bélico de los ejércitos napoleónicos, bien pertrechado, bien entrenado e invencible, aunque aquellos que han profundizado en la historia de aquella época en España e incluso en toda Europa lo reducen a la expresión de que había dos formas de negociar con los franceses, por las buenas o por las malas. ¿Qué era por las buenas? Se acordaba entre ambas partes la entrada de determinados grupos de soldados imperiales en la ciudad, donde se abastecían de ganado, trigo, carnes, vino, telas y algunos más enseres necesarios para el sostenimiento del aparato militar de ocupación, por el periodo que se pactaba, liberando de violaciones a las mujeres y de asesinato al resto de los habitantes de las aldeas entregadas, así como respetando las haciendas y las iglesias de la destrucción y el expolio. El mismo ejército en su estructura contaba con policías y pelotones de ejecución que no dudaban en aplicar la justicia en tiempo de guerra, según lo pactado con el rigor exigible. ¿Qué era por las malas? Pues a saco. Es decir, no se respetaban a las mujeres, niños ni ancianos, por lo que imagínense a los varones adultos, concediéndose carta de libertad a las tropas para que sembraran el terror y el miedo entre los habitantes de las poblaciones que se oponían. Se quemaban haciendas, se expoliaban las iglesias y conventos, sobre todo el oro y la obra de arte, en una especie de brutal escarmiento que en ocasiones surtía el efecto deseado, pero que en otros casos enaltecía a los pueblos contra los desmadres de los invasores. El único límite era el honor militar de algunos oficiales, pues no existían convenciones o tratados internacionales al estilo de la Convención de Ginebra. En esta última categoría se encuadran los hechos ocurridos en La Peza, en la primavera de 1810, que no son ni más ni menos que un claro ejemplo de lo que aconteció en miles de pueblos de toda la geografía española, que en ocasiones fueron recogidos por cronistas y escritores próximos, como el caso de Pedro Antonio de Alarcón, y en otros pasaron desapercibidos para los literatos y periodistas de la época. Por suerte, el acontecimiento que nos ocupa hoy fue recuperado del olvido literario y mostrado como ejemplarizante a las generaciones futuras, que tiempo tendrán también de analizarlo con la objetividad necesaria. Dicho esto, ahora entenderéis que no fuera casualidad que cierta tarde, calurosa, de mayo del 2010, recibiera una llamada en mi móvil procedente de un número para mí desconocido, y que al hablar el interlocutor se identificó como Celia Santiago Buendía, alcaldesa de la ciudad granadina de La Peza. Tras la presentación de rigor me trasladó su interés por recrear el hecho histórico que ocurriera en su pueblo en 1810 y que magistralmente refirió el escritor costumbrista accitano Pedro Antonio de Alarcón, bajo el título del Carbonero Alcalde. No me extrañé de su llamada, para nada, pues de alguna manera la esperaba desde hacía un tiempo, aunque ni ella ni yo en ese instante lo supiéramos. En concreto, desde que tuve conocimiento del sorprendente y fantástico episodio que describe el autor del cañón de madera de encina ahuecado al fuego, ceñido de recias cuerdas y redoblado alambre y cargado hasta la boca con no sé cuántas libras de pólvora y una infinidad de balas, etcétera, etcétera, en una conversación que yo había tenido en Las Gavias por boca de Eduardo Jiménez Meana, comandante de la Reserva del Ejército y presidente de la Federación Andaluza del Tiro Olímpico, en el transcurso de una gala deportiva en la que yo representaba la Asociación General Reyes. Ahondando en la historia, descubrimos que La Peza forma con Bailén un cuadrilátero con 3 vértices insertos en la provincia de Jaén. Esto es literatura mía. Uno apenas a 2,5 leguas de Bailén, en la ciudad romana de Cástulo, hoy Linares, o desde La Peza, según la historia, partía hacia Cástulo un desvío de la vía Augusta. Otra referencia es Andújar, a escasas 16 millas de la misma población jiennense, de donde partió el beato Marcos Criado, monje trinitario que en el periodo de la guerra de la Alpujarra fue hecho prisionero y muerto en la fuente de Belchite, y al que aún hoy se venera por media Europa. Y el último vértice es Bailén, y su principal hecho histórico, la batalla de Bailén de 1808, que por cierto no es el único, pues también
En nuestro suelo, regado de sangre, sufrimos la contienda de la batalla de Baécula entre romanos y cartagineses. Con el tiempo profundizarán los eruditos en estas sincronías, que no pueden ser simples casualidades, y que dejamos suspendidas en el aire a expensas de que algún historiador recupere sus misteriosas intenciones. Hoy en La Peza se reedita en facsimile la obra de El Carbonero Alcalde, escrita por Pedro Antonio Joaquín Melitón de Alarcón y Ariza en 1859, con apenas 26 años. Recogiendo de labios de muchos de aquellos protagonistas que sobrevivían de Guadix y de La Peza los trágicos hechos acontecidos en 1810 entre los lapezeños y parte del cuerpo imperial francés acantonado en las inmediaciones de la ciudad de Guadix. Muchos han sido los autores españoles que han glosado la gesta de los patriotas en aquella terrible y brutal guerra por nuestra independencia y por la restauración del felón, le llamaban así, rey Fernando VII, que creíamos el salvador de la patria y a la postre resultó un traidor a aquellas ideas de regeneración, progreso y libertad, en la que tampoco incidiremos, pues darían para 1001 conferencia. Dentro de los coetáneos de aquella época recordaremos a Antonio Alcalá, cantor del 2 de mayo madrileño e hijo del marino Dionisio Alcalá Galiano, o los poetas Juan Bautista Riza, Juan Nicasio Gallego, Andrés Bello, el Duque de Rivas, Juan Meléndez Valdés, etcétera, etcétera. Por señalar algunos destacados ejemplos, aunque tengo que confesaros que entre los citados los hay que ensalzaban a un bando y los que profesaban sumisión al otro. Pero eso cada uno lo tendrá que descubrir por sí mismo. No nos olvidamos de otros poetas nacidos en el mismo siglo XIX, pero posteriores a los que vivieron la tragedia de la guerra de la independencia, que cantaron la gesta de sus antepasados, como el jiennense Bernardo López García, al que se le conoce como el cantor del 2 de mayo, debido a su famosa oda publicada en 1866 en El Eco del País. José de Espronceda, que utiliza su canto a los héroes como una crítica a su propio tiempo, la mitad del siglo XIX. Andrés Bello, poeta y político venezolano, maestro de Simón Bolívar y por ende favorable a la ocupación francesa de la península, pues como muchos revolucionarios de las colonias creían que la derrota de las tropas españolas traería aires de libertad e independencia a sus regiones de ultramar. En paralela lista de escritores e historiadores nos encontramos a la poetisa Gertrudis Gómez de Avellaneda, Rodeolano, ministro de Instrucción Pública en 1847, el vallisoletano José Zorrilla o el propio Manuel Machado, hermano de Antonio, y que también cantara los fusilamientos de la Moncloa de Goya. Aunque investigando la Liga Española del 19 o del 20, he de reconocer que la lista es enorme y extensa. En cuanto al teatro, relacionado con nuestra guerra de independencia, destacaron figuras como Fray Juan José Aparicio, Ramón de Valladares, Roque Barcia o el mismo Francisco de Paula Martí, que además de autor teatral fue inventor del taquígrafo. La guerra de la independencia en España ha seguido siendo caldo de cultivo para la literatura actual en castellano, destacando algunos autores como Arturo Pérez Reverte, nuestro amigo Paco Vela, Miguel Artola, Manuel Moreno Alonso, Rosario Martínez López o el colaborador de la revista Baile Informativo y redactor de La Idea de Granada, Andrés Cárdenas Muñoz, que en su novela El Cántaro Roto cita al alcalde de La Peza, y todo ello de un innumerable listado de novelistas implicados en cantar la gesta de aquella etapa histórica decisiva para el futuro de nuestro país. Sin embargo, son dos, para muchos, los grandes novelistas y autores profusos en materia relacionada con la guerra de la independencia española de 1808 a 1814. Por una parte, Benito Pérez Galdós, de quien mayormente conocemos sus episodios nacionales, Trafalgar, Bailén, y el escritor que nos ocupa, que dio a la literatura universal sus celebradas historietas nacionales, entre las que se incluye la epopeya El Carbonero Alcalde, o el Alcalde Carbonero, como popularmente se le conoce, y que transcurre en la localidad granadina de La Peza, donde ahora nos encontramos recreando dicho episodio 200 años después de ser escrita con sangre y 153 de ser narrada con tinta por el acitano Pedro Antonio Alarcón. Dicho eso, he dejado preparado el pozo, en un pueblo muy taurino, para la tienda literaria e histórica. A continuación cedo el capote al profesor de Historia, Santiago Pérez López, actual subdelegado del gobierno en Granada, que fuera alcalde de la ciudad de Guadix, la cuna de Alarcón,
desde mayo de 2007 hasta enero de 2012, y parlamentario andaluz, que nos ilustrará sobre las destacadas figuras tanto de Manuel Atienza, protagonista del alcalde carbonero, como de su autor, Pedro Antonio Alarcón. Muchas gracias. A continuación, como ya ha dicho Manolo, le voy a presentar a don Santiago Pérez López, actual subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Granada, desde enero de 2012. Nació en Guadix el 23 de noviembre de 1961. En los comicios municipales de mayo de 2007 se convirtió en el alcalde de la ciudad de Guadix y revalidó su mayoría absoluta en las elecciones de 2011. Paralelamente a la labor de edil en el Ayuntamiento Occitano, desde el año 2000 y hasta su designación como subdelegado del Gobierno a principios de 2012, ocupó un escaño en el Parlamento de Andalucía representando a la provincia de Granada. En dicha Cámara fue portavoz del Partido Popular en la Comisión de Educación y vicepresidente de la Comisión de Seguimiento y Control de Financiación de los Partidos Políticos, y vocal en otras tantas. El 10 de enero del 2012, el Gobierno recién elegido de Mariano Rajoy hizo público su nombramiento como subdelegado en Granada, cargo del que tomó posesión el día 18 del mismo mes. Es licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Granada, dedicándose como profesional a la enseñanza, profesor de instituto. En su escaño en el Parlamento de Andalucía se ha fajado como un experto en asuntos educativos. Santiago Pérez es autor de 3 libros: El Hospital de Caridad y el Hospicio Real, que escribió junto con Antonio Lara Ramos en 1997. Guadix y su obispado en la Guerra de la Independencia, publicado en 1998. Y Las Cofradías de Semana Santa en Guadix, en 1999. A don Santiago le tenemos hoy aquí no como político, sino como escritor y doctor en historia. Y como persona estudiosa de la historia, le pedimos que nos hable de cómo estaba la situación en la comarca de Guadix en estos momentos de la historia de la Guerra de la Independencia Española y, como no, de nuestro ilustre paisano, Pedro Antonio de Alarcón. Tiene la palabra. Buenas tardes, y yo quiero comenzar agradeciéndole a Celia la invitación que me cursó, porque es verdad que uno no se dedica a muchas cosas, pero tiene un gusanillo que es la historia, ¿no? Y me permite, como puede ser esta tarde, pues hablar de algo que me encanta y que me gusta, como es precisamente la historia. Agradecer la presencia no solo de la Corporación de La Peza, como ha dicho José Antonio, el cual pues siempre un placer compartir cualquier estrado, compañero y ahora alcalde, un buen alcalde de Guadix, pues también saludar al alcalde de Darro, Diezma, nuestra concejal de Guadix, Marina, por supuesto a señor secretario de Guardia Civil y todas las personas que tenéis ya bien acompañarnos. Y bueno, pues yo voy a intentar glosar pues, brevemente algunas notas acerca de lo que representó la Guerra de Independencia en la zona, de lo que significa el carbonero alcalde y por supuesto por qué Alarcón en ese momento se acuerda de este episodio y especialmente una persona como él, ¿no? Una persona que en el siglo XIX pues, está entre los 5 mejores escritores que hay, porque no es solo un escritor, es que Alarcón era periodista, era novelista, era dramaturgo, era crítico literario, fue político mordaz, es decir, fue todo. Fue un viajante y viajero empedernido, es decir, yo creo que no hubo una persona más completa en el siglo XIX como Alarcón. Y es una suerte que precisamente Alarcón escribe historietas nacionales y dentro de ellas precisamente también se acordara pues, de un episodio como fue la de Manuel Atienza, el carbonero alcalde. Bueno, pues quiero al mismo tiempo agradecerle las palabras a Antonio Solís, veo que se trabaja bien las cosas y por supuesto a y enlazamos un poquito con lo que era expuesto, una persona que conoce muy bien la guerra de independencia desde el punto de vista de lo que significó Bailén y bueno, creo que también merece la pena el que estudiosos como él nos ilustren y especialmente colaboren con el pueblo de La Peza en algo tan bonito como es recuperar pues, ese episodio del carbonero alcalde y ese 200 aniversario que se está celebrando.
Bueno, pues hemos visto que efectivamente los invencibles franceses son derrotados por Castaño en Bailén. Eso tuvo que ser efectivamente algo, un cataclismo en Europa, porque claro, estamos hablando de que si hay dos militares que todo el mundo conoce, más que dos militares, dos personajes que todo el mundo conoce, uno en el siglo XIX y otro en el siglo XX, precisamente Napoleón y precisamente Hitler, los dos tuvieron la tumba en Rusia, pero la primera gran tumba y el aldabonazo de que no era invencible los franceses, pues fue precisamente a Bailén. Pero ¿qué pasa después de la batalla de Bailén? Pues lo que sucede es que, claro, estamos hablando de un ejército que no está acostumbrado a la derrota, es un ejército muy bien pertrechado, con una maquinaria militar muy novedosa y con una serie de acciones y estrategias militares desconocidas hasta ese momento. Claro que estratégicamente le venzan unos españoles en Bailén y le den un repaso, pues Napoleón no lo va a permitir, hasta tal punto que lo que hace Napoleón es venirse a España y dirigir directamente lo que son las operaciones militares para ocupar toda la península, pero especialmente Andalucía, lo cual pues le molestó enormemente lo que había pasado. Viene en torno a 1810, entre 1808 y 1810, pues en España suceden una serie de acontecimientos. El aldabonazo de Bailén supone pues un estado de ánimo muy importante para los municipios españoles de la época. No tenían internet, por consiguiente una noticia como la de la batalla de Bailén pues no se conoce al instante, se conoce en algunos sitios meses y meses después, pero eso se va transmitiendo como una mancha de aceite por todo el territorio español, y todo el mundo sabe lo que significa Bailén y lo que significa la derrota de los franceses. A partir de ese momento en España se crea una Junta Suprema, y luego en cada provincia, pues vamos a hablar en términos de provincia, estaba el Reino de Granada y todo eso, pero bueno, en cada provincia se crea y en cada ciudad importante, una junta local. Las juntas locales pues son una serie de señores que se constituyen en el poder, vamos a llamarle, en un poder fuera de lo común, porque nuestros reyes estaban prisioneros en Bayona, pues ahí la pelea que hubo entre Carlos IV y su hijo Fernando VII por el trono, etcétera, ¿no? Bueno, pues a Napoleón lo engañó a los dos, se los llevó a Bayona, le hizo abdicar y nombra a su hermano José Napoleón, que era Pepe Botella, conocido por los españoles como nuevo rey de España. Pues todo eso, ¿qué sucede? Porque los españoles dicen no queremos a Pepe Botella, constituimos una junta y a partir de ahí, en cada ciudad importante, esa junta va a ser la que determine cómo funciona. Entonces se crea la de Granada, se crea la de Baza, la de Huesca, la de Guadix, etc. Y lo que hacen es prepararse, sobre todo en Andalucía, para la invasión que les llega, con un Napoleón cabreado y un Napoleón que pone toda la carne en asador para aplastar literalmente pues todos los pueblos andaluces, especialmente, como muy bien ha recordado Manolo, por las buenas o por las malas, y especialmente si eran por las malas se sabía lo que pasaba, ¿no? Pero aquí se les recibe por las malas. Bueno, a partir de ese momento, la campaña de Andalucía es rapidísima. Se inicia prácticamente la Navidad del año 1810 y para la primavera se había ocupado toda Andalucía. Precisamente a Guadix llegan en febrero del año 1810 y posteriormente ocurre el episodio de la peste, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en ese momento? En ese momento, pues, hay dos maneras de afrontar la presencia de los franceses, como muy bien me ha recordado Manolo. Hay que hacer un inciso también. Es un momento muy convulso de la vida de España en esa época. Hay un momento anterior en donde se crea la Sociedad Económica de Amigos del País, en donde hay una corriente ilustrada que hace un análisis de cómo está la situación en España, y hay un grupo de personas que creen que con otra visión de las cosas España podía progresar más. Son los afrancesados. Los afrancesados no todos eran malos, ¿eh? Hay muchos de ellos que le mueven grandes ideas, como fue Jovellanos, y al mismo tiempo se fijan en lo que había pasado en Francia y extraen lo bueno de Francia, no lo malo.
Entonces ellos creen que un cambio de gobierno, un cambio de régimen, un cambio de monarquía le podía venir bien a España para mejorar la situación socioeconómica que tienen en ese momento los españoles. Por ejemplo, un afrancesado que de la época que estudia una zona cercana aquí fue en los baños de Graina, donde dio ayuda. Este fue un médico ilustrado que se vino y fue el primero que puso en, vamos a llamarle, recuperó un poco la tradición árabe, pero especialmente puso en manifiesto las propiedades curativas que tenía los baños de Graina. Y esto fue en 1790 y tanto. Fijaros si ha llovido, ¿no? Bueno, pues toda esta gente, cuando vienen los franceses, dicen, oye, ¿por qué nos vamos a enfrentar a ellos? Pues vamos a hacer un pacto o vamos a recibirlos de forma amigable y colaboramos con ellos. Y otros dicen que nada, que no hay manera. Entonces en Guadix se dan esos dos temas, ¿no? Por un lado tenemos el obispo que sale corriendo. El obispo ve que vienen los franceses y dice, a mí me cuelgan, pues se larga y se refugia en la Alpujarra. Parte de los miembros del Cabildo de la Catedral pasa lo mismo, pero otros se quedan porque ellos son afrancesados y son partidarios de la presencia de los franceses. Igual ocurre con la parte del corregimiento. El corregidor Trujillo pues tiene dudas respecto a qué hacer y cómo recibir a los franceses. Eso no le gusta al pueblo, dice, este hombre que nos representa a nosotros políticamente nos quiere vender a los franceses, pues lo colgaron en la Plaza Mayor. Y hubo pues otra serie de altercados públicos porque entendían que no se estaba haciendo frente a la presencia de los franceses. Luego, los más aguerridos, los frailes. Los frailes eran la voz incendiaria del pueblo respecto a los franceses. Napoleón no los podía ni ver, y por eso luego cuando llega a Madrid arrasa los conventos, ¿no? Entonces los frailes son los que de verdad encienden la conciencia de la gente en los púlpitos, y cada vez que un fraile se subía a un púlpito en esa época, pues a los franceses le decía de todo menos bonito. Y eso al final también el espíritu de la gente fue enervándose. Y dentro de ese panorama, pues tenemos efectivamente el grupo este de afrancesados que son partidarios de recibir a las tropas napoleónicas, y luego están los que son partidarios de hacerle frente. Al final, lo que ocurre en Guadix y en los municipios del entorno es que se le hace frente a los franceses, pero claro, tener en cuenta que cuando se decide hacerle frente no teníamos ni material suficiente ni se contaba con personas militarmente preparadas. Se crean o se recuperan los famosos regimientos, el regimiento de Guadix, por ejemplo, pero era mucha voluntad y muy poca profesionalidad. Eso también fue algo determinante para que no pudiera, para que en campo abierto a los franceses nunca se les pudiera hacer frente. Se le hace frente de otra manera que después vamos a ver. Bueno, pues llegan los franceses y lo que hacen es una serie de ahorcamientos en Guadix, precisamente para poner de manifiesto que ante la oposición a su entrada, pues ellos iban a actuar de esa manera tan tajante. A los cabecillas los ahorcaron. Esa fue la manera de entrar en Guadix. Segundo aspecto, saqueo de todos los conventos. En Guadix había un montón de conventos, estaban los dominicos, estaban los franciscanos, los alcantarinos, había los conventos que siguen estando de clausura, la franciscana y Santa Clara, y bueno, los alcantarinos. Entonces ocupan los conventos, unos los hacen cuarteles, otros los destruyen, se quedan con las obras de arte, saquean todo lo saqueable y al mismo tiempo establecen una cabecera que es Guadix, con objetos de dominar la comarca, de dominar la zona de Baza y sobre todo contactar con Murcia, que era la parte que les quedaba. Mientras que pasa eso en Guadix, se van asentando los franceses, los ciudadanos de a pie son obligados primero a dar todo el dinero que tenían, a poner a disposición de los franceses pues quien tenía un mulo, quien tenía un caballo, quien tenía un borrico, el que tenía una partida de haga o de forraje para los caballos, los cerdos, las gallinas, los pollos. Eso viene además en el Carbonero Alcalde, ¿no? Es decir, todo es poco para las tropas francesas, y eso fue lo que en realidad hizo que creciera todavía más el odio al invasor, como se le llamaba.
porque tuvieron un comportamiento nada delicado con el pueblo de a pie. Entonces, a partir de su presencia, primero saquean la ciudad, se llevan obras de arte y luego, ante ese saqueo tan grande y la presencia tan fuerte del contingente militar, lo que hace es que se empiezan a valorar si sería bueno pues saquear el marquesado, saquear el valle del río Alhama, incluida La Peza, y saquear la zona de Gor. Eso hace. Pero claro, no todos los municipios son iguales. Ya empiezan a organizarse las partidas guerrilleras. Aquí hay un guerrillero famoso que era Villalobos, que aglutina un grupo muy importante de personas, pues desde frailes, curas que abandonan su parroquia, personas de a pie que son empedernidos nacionalistas, en fin, crean una partida muy aguerrida y lo que hacen es atacar los convoyes que, por ejemplo, toda la zona de Marquesado que surtía de cebado, de trigo a la capital, pues lo asaltaban. En esta zona concreta, que era más bien una zona ganadera, pues en todo lo que era la zona de Rialama, en la parte esta que tenía aquí que comunicaba con Cortigrena, etcétera, pues en todo eso se apostaban las partidas guerrilleras, saqueaban los convoyes franceses y al final pues era una actividad muy eficaz que pues les puso muy nerviosos a los franceses y deciden no solo quedarse en la capital sino expandirse. Por eso viene el episodio del carbonero alcalde, ¿no? La mayoría de los pueblos no se le hace frente a los franceses porque la costumbre que tienen era, vienen los franceses, nos vamos a la sierra. Entonces, que llegaban a Código de Bajera del Marquesado, pues no se encontraban a nadie, todo el mundo a la sierra. Que llegaban a Lugro, idem de lo mismo. Y aquí pues encontramos un personaje muy curioso, que es Manuel Atencia, en donde él decide, pues, lógicamente, hacer el proyecto a los franceses. Después volvemos a eso. Pero, ¿por qué Alarcón se acuerda de esto y por qué Alarcón decide recoger el carbonero alcalde? Pues lo hace porque, tened en cuenta que esto lo escribe en 1859. La guerra de independencia termina en 1814, pero de ella se está hablando en Guadix hasta el año 1823, porque hay un proceso, cuando se van los franceses, pues los franceses se van en septiembre de 1812. Hubo un periodo en verano de 1811 donde el acoso de los guerrilleros hizo que la abandonaran por un tiempo, etcétera, pero cuando se va en 1812 aparece un proceso, y es que los afrancesados que colaboran con los franceses son perseguidos por lo que se llama los patriotas. Entonces se denuncian unos a otros, hay un follón tremendo, al final todo ese proceso va a la audiencia de Granada y los últimos dictámenes, pues los últimos autos, pues se dan en el año 1823. Fijaros si llueve, ¿no? Es curiosísimo ese episodio porque da idea de un poco de cómo, después de una contienda, aunque esta no fue civil, cómo la gente no olvida ni perdona. Y eso también sabemos algo por la guerra de independencia. Bueno, pues en la casa de Alarcón, tened en cuenta que Alarcón nace en el año 33. Luego Alarcón, con 8 o 9 años, pues tiene la guerra de independencia, lo que ha pasado, los comentarios que se hacen, por ejemplo aquí en cualquier sitio. ¿Quién no conoce un episodio de la guerra civil? ¿Quién no lo ha comentado, aunque sea a su hijo o a su nieto? Pues Alarcón pasa igual. Su abuelo se arruina con los franceses. Fijaros si se arruina, que a los 4 o 5 meses de estar en Guadix los franceses y dejarlo arruinado, le da un ataque y se muere. Su padre hereda las deudas de su abuelo y es una familia que de alguna manera quiere salir adelante. Pues todo eso lo recoge Alarcón. Luego su padre tiene suerte, se hace escribano, la posición económica es desahogada, etcétera, pero Alarcón ya oye, escucha y concretamente esa historieta la va a incorporar a lo que son pues esa producción que hace respecto al carbonero alcalde. Bueno, pues eso es un poco el marco en el que se desenvuelve la guerra de independencia en Guadix. El motivo por que Alarcón se acuerda o recoge el episodio del carbonero alcalde y habría que entrar un poco en ver por qué, bueno, cómo surge o sucede en realidad
el episodio del joven alcalde. Sabéis que en cualquier texto literario, y además aprovecho para felicitar a la Diputación y a su responsable de Cultura, porque es una edición magnífica, ¿no? Pues en cualquier episodio literario pues hay una parte que es real y mucha que es imaginada, ¿no? Entonces Alarcón juega con eso. Él no quiere que el episodio de Carbonero Alcalde pues parezca demasiado, vamos a llamarle, épico. Entonces lo envuelve en una figura que cuando leemos el episodio, los 6 pequeños capitulillos que componen el Carbonero Alcalde, al final lo que hacemos es llevarnos una idea de cómo era el pueblo de La Peza, una sensación de cómo al final una persona con empuje, con criterio y con ganas de afrontar las cosas, y en eso Celia sabe mucho, como fue en ese momento tu alcalde Carbonero, pues cómo implica a la gente en un episodio que él sabía que no podía tener un buen final, pero que eso es lo que tocaba, ¿no? Entonces Alarcón, en algo tan sencillo, pues lo que hace es dibujarnos cómo son los españoles de La Peza, que no tienen nada de raro respecto a los demás. Es decir, la sensación que nos da es de personajes aguerridos, curtidos, de personas que estaban hasta los tuétanos de trabajar. Fijaros la descripción que hace del Carbonero, ¿no? Alto como un ciprés, huesudo como un fresno, fuerte como una encina, uñas de pedernal, manos de bronce, cabello revuelto, pecho como piel de caballo. Es decir, un personaje fornido, curtido, y que desde luego tenía de todo menos miedo, especialmente miedo a morir. Y él, Alarcón, lo que hace es recrearnos un episodio en donde sabemos que viene un ejército. En un principio también se ve la arrogancia, que es muy importante, ¿no? Cómo describe la arrogancia de los franceses que vienen a La Peza a enfrentarse con un grupo pues de pequeños diablos, o de pobres diablos entre comillas, ¿no? Personas que dicen, estos serán militares, serán franceses, le dicen al Carbonero, oye, que vienen por ahí 200, y nosotros somos 200, ¿no? Pero claro, los 200 que vienen a enfrentarse a los lapezeños, pues no tiene nada que ver, porque era un ejército profesional, y estos eran, pues, bueno, 4 escopeteros, el del tambor, el Carbonero con su vara, y los demás tirar piedras y ondas. Ese era el gran ejército, esos eran los 200 lapezeños que se enfrentan a los 200 militares, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues que en todo hay pues un episodio sorpresa, un momento sorpresa. En esta zona hay 2 momentos culminantes. Uno, cuando los franceses intentan acceder al convento de Santiago en Guadix, en donde las monjas clarisas le ponen el nazareno con las llaves, y dice, bueno, si ustedes son capaces, le quitan la llave al nazareno y entran. Pues parece ser que dicen que fue Corvinó, no sé si fue Corvinó u otro, pues que fue incapaz de coger la llave, le dio una especie de sofoco, salió corriendo, en fin, y dijo, yo ya no vuelvo más al convento. Y luego viene este episodio, el del Carbonero Alcalde, que es el que estamos nosotros recreando, ¿no? Bueno, pues entonces, esta gente tan militarmente tan bien dispuesta, con todo su grande alaraca, pues vienen aquí, desprecian a lo que tienen enfrente, pero no caen en la cuenta de que, no sé si la casualidad o lo que fuera, es que hacen un cañón, como bien ha comentado Manolo, horadado, de encina, donde le meten todo lo que había en el pueblo. Es decir, ahí cupo todo. Entonces, claro, los franceses ven unos montículos enormes, porque además, como eran la mayoría leñadores, carboneros, etcétera, lo que hace es recopilar todo lo que hay en el monte y lo hacen como medida defensiva. Pues ponen su empalizada, sus grandes troncos y el famoso cañón. Claro, imaginaros vosotros lo que es enfrentarse a un militar francés de la época con su sable, con su fusil, etcétera, y el otro con la honda o con una escopeta. Pues al final puede mucho más la voluntad, la fuerza, el empuje, el arrojo, que unos militares. Y además, el factor sorpresa, lo que antes os comentaba, se tiene la suerte en el momento culminante de la batalla, donde estaban cayendo lapezeños por un tubo, pues se suele decir ahora, pues que el cañón explota, y dice Alarcón
que esa explosión, que fue un estruendo tremendo, pues hizo más daño en los propios que en los ajenos. Pero claro, los franceses dicen, bueno, si esta gente son capaces de enfrentarse con nosotros, como lo están haciendo, si tienen ahí una bestia que ha explotado, que nos ha dejado perplejos, ¿qué no tendrá? Pues ¿qué hacen? Salen huyendo, salen huyendo. Entonces Guadix en ese momento se incorpora a Móstoles, se incorpora al episodio de Madrid del 2 de mayo, se incorpora a Bailén y aparece La Peza como otro punto fundamental en una derrota que sufren pues las inmaculadas tropas de Napoleón Bonaparte aquí en la zona del sur de Andalucía, concretamente La Peza. Pues esa es una pica en Flandes que La Peza tiene en su haber derrotado al mejor ejército de todo el siglo XIX que hay en Europa, ¿no? ¿Qué pasa? Pues bueno, Alarcón nos vuelve a decir, ojo, se ha ganado la batalla pero no la guerra, esto lo habéis herido de muerte, pero esta gente va a venir pues a restañar heridas y sobre todo a pasar factura, ¿no? Y esa factura pues también no la describe perfectamente. Creo que en el capítulo 5, que yo le denomino el desquite, donde el 19 de abril, 4 días después de la gran batalla, aparece Godinot, nada menos que el general Godinot, al frente pues, de 2.400 hombres bien pertrechados. Ya no son los 200 famosos, ya dice, no, aquí hay que traer un ejército como Dios manda, un ejército bien pertrechado, y como antes decía Celia, por cada alapezeño, aquí como mínimo, pues tenemos que traer pues de 8 a 10.